porque ya recuerdan en el esquema anterior, la norma aparecía como el primer elemento en esa comprensión de la acción o de la vida política. El tema de la norma es un tema muy maluco hoy, porque nosotros evidentemente nos estamos moviendo, como lo dice ahí, en un mundo absolutamente anómico. Es decir, ni siquiera es un mundo contranómico, ni siquiera es un mundo contra las normas. Es un mundo donde la norma es como si no existiera, donde nosotros quisiéramos que no hubiera normas, donde nos da igual que haya norma o que no haya norma. Y este no es un asunto pues solo de nosotros, es un fenómeno muy generalizado que ha sido objeto pues de muchos estudios. Y en la educación, por ejemplo, es un tema muy importante. ¿Y qué tenemos contra la anomia? Tenemos una normatividad, una regulación de las conductas. Habermas, el filósofo alemán, ha trabajado mucho este tema que él ha denominado la necesidad de refundar la norma. Y alrededor del tema de la refundación de la norma, él definió lo que llama el principio U. Y U quiere no de autoridad, sino de autoritarismos, es una norma que no obliga. El segundo aspecto es el de los contenidos. Una norma que no recoge y expresa los valores de aquellos que van a ser afectados por la norma, no obliga. Es decir, la norma para tener validez universal tiene que responder a condiciones de forma y a condiciones materiales. El segundo punto, sobre todo, es importante señalarlo, porque una norma que no recoge los valores de aquellos a quienes va dirigida esa norma es una norma que no es legítima. Puede ser una norma legal si está respaldada por el debido procedimiento, pero va a ser una norma carente de legitimidad. Este es un aspecto muy importante, primero, porque no podemos prescindir de la normatividad para la vida política, ni para la vida social. Pero sí podemos exigir que esa normatividad cumpla con unas determinadas características que son las que la van a hacer correcta y legítima, y que si no cumple esas normas, entonces nosotros, y es todo el problema de la desobediencia civil, nosotros podemos desatender el cumplimiento de esa norma. Y ya para terminar brevemente, me voy a referir a tres conceptos que han hecho mucha carrera entre nosotros como conceptos fundamentales de la vida política y que yo creo que tenemos que resignificar. El primer concepto es el concepto de convivencia. Me refiero, por ejemplo, a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que colocan como concepto central de la formación ciudadana el concepto de convivencia. Y el concepto de convivencia estrictamente no es un concepto político, es un concepto social. ¿Qué es lo que nos está diciendo la convivencia? La convivencia nos está diciendo que nosotros tenemos que compartir el espacio fundamentalmente con otras personas, que hay otros que existen como nosotros en el mismo tiempo, en el mismo lugar. De pronto uno considera que puede estar en el lugar equivocado o el otro, pero el hecho es que tenemos que compartir, tenemos que vivir con otros, nos gusten esos otros o no nos gusten. Ese es el sentido del concepto de convivencia. Y el concepto de convivencia entre nosotros ha estado muy ausente. Entonces yo no estoy diciendo que no debemos trabajar por la convivencia, porque no la tenemos. Y es el fundamento de la vida política. Pero la convivencia es un hecho social. Simplemente yo me relaciono con otros mínimamente en la medida en que los reconozco, les reconozco el derecho a vivir, el derecho a comprar apartamento en el mismo edificio en que yo lo compré, a tener los hijos en el mismo colegio en que están los míos, haber escogido la misma carrera que yo escogí, pero de ahí no paso. Simplemente reconozco eso en el otro. La virtud que sustenta la convivencia es la tolerancia. Y por eso es tan importante la tolerancia,
porque la tolerancia es el sustrato no de la vida política, sino de la vida social. Y la tolerancia es simplemente lo que nosotros decimos, no, pues hay que tolerarlo, no hay más remedio, pero yo no quiero nada con él, yo no me voy a mezclar con él, yo no voy a trabajar con él, simplemente reconozco que es así, yo lo tolero y estamos en el ámbito, pues, de la convivencia. Este ámbito lo que suele producir es un gran individualismo, cada cual en lo suyo, suele producir también, digamos, una cierta fragmentación de la vida social y puede llevar también a mucho aislamiento. Pero por lo menos garantiza que yo reconozco al otro, no lo agredo, no lo mato, no lo insulto, simplemente lo tolero como él es. Pero la vida política, y Aristóteles lo dijo muy claramente, además dijo varias veces en su libro La Política, la convivencia no es el fin de la vida política. Lo dijo con todas sus letras. El fin de la vida política son las acciones buenas. ¿Y cuáles son las acciones buenas? Son las acciones que garantizan la vida buena para todos. Entonces, por eso la convivencia tiene que abrirse, convertirse en interacción. El meollo de la vida política es nuestra capacidad de interactuar con los otros, no de tolerarlos. Una sociedad puede ser tolerante, pero nunca tendremos un Estado, una nación prósperos simplemente a punta de convivencia. Tenemos una nación, un Estado desintegrado, cada cual en su mundo, tenemos simplemente el reino de los intereses particulares. Pero si vamos a hablar de los intereses de todos, tenemos que interactuar. Yo estoy absolutamente segura que la Universidad de Antioquia y la Facultad de Medicina no son lo que son hoy a punta de convivencia, no, a punta de interacción, de compromiso de sus miembros, de estar todos identificados alrededor de unos mismos fines, de todos ser capaces de aportar, como señalamos ahí, de transarse, de reconocer al otro, de respetarlo. Es decir, el ámbito de lo político, si es el ámbito de las acciones, tiene que ser el ámbito de la interacción. Y lo que resulta de interactuar con los otros es el respeto. No simplemente lo reconozco, lo respeto. Y lo respeto, ¿por qué? Porque veo en él dignidad. Es la definición que dio Kant. Respetamos al ser humano porque hay en él dignidad. ¿Y qué dignidad hay en él? Él expresa el valor supremo que es el ser hombre, el estar dotado de una voluntad autónoma, o sea, de ser libre. Eso dentro del esquema, pues, de Kant, simplemente para señalar que el respeto es distinto del reconocimiento y es superior al reconocimiento, y que el respeto es lo propio de la vida política. Nosotros muchas veces, y quisiera que me entendieran esto bien, decimos: me aterra ese señor vecino mío que llega por la noche y cuando está con tragos coge a golpes a la señora. Me aterra. Pero allá él, yo lo respeto, cada cual. Eso es una total contradicción. Si yo no estoy de acuerdo con el comportamiento de ese señor, yo no lo puedo respetar, porque yo no veo en ese comportamiento dignidad. Tampoco quiere decir lo voy a coger yo también a golpes a él, ni lo voy a matar, ¿no? Simplemente uno reconoce que ese señor tiene problemas con unos malos tragos, que ese señor posiblemente tuvo unas experiencias en su infancia que lo condicionaron a esas actitudes machistas. Simplemente reconozco eso y lo tolero. Trato de no oír la bulla y la cosa, pero yo no puedo respetar eso. Y nosotros permanentemente estamos expresando el concepto de respeto frente a situaciones ante las cuales nosotros simplemente debemos asumir una actitud de tolerancia y de reconocimiento de esas situaciones. Entonces, el respeto es una categoría política. Yo respeto al otro porque reconozco en él un valor que hace que yo quiera interactuar con él, que yo quiera asumir un compromiso político en una u otra dirección, lo cual entonces se traduce en esos tres conceptos. En el ámbito social, nosotros hablamos de cooperación. En el ámbito político, nosotros hablamos de participación. Y en el ámbito moral, nosotros hablamos de solidaridad. Pero como no tenemos claros estos conceptos,
nosotros decimos que yo voy a cooperar en el ámbito político, no. Uno en el ámbito político participa porque se compromete. Uno en el ámbito social sí coopera. Yo te colaboro, yo te coopero, muy bien. Y lo mismo estamos diciendo en el plano político, que somos solidarios, ¿no? Nosotros en el plano político, que es una relación entre ciudadanos iguales, participamos en un proyecto político, no somos solidarios en el ámbito moral únicamente. Pero como no tenemos claridad entre estos distintos aspectos, nosotros tendemos pues a utilizar de una manera poco precisa estas categorías. En resumen, la convivencia es importante, tenemos que trabajar por ella, pero de la convivencia solo vamos a sacar reconocimiento, unas relaciones sociales más o menos no dañinas, de pronto hasta agradables, pero en términos de construir políticamente un país, de participar en un proyecto político, eso es solamente el fundamento. Tiene que haber participación, tiene que haber interacción frente a proyectos comunes compartidos. El segundo concepto que quiero aclarar es el de consenso. Nosotros también hablamos mucho de consenso en el ámbito político. Y el consenso es importante. Yo tampoco voy a decir aquí que no haya consensos, como tampoco dije que no haya convivencia. Pero lo importante en la vida política no son los consensos, son los acuerdos. ¿Cómo entendemos la palabra consenso? La palabra consenso, y me refiero al texto de Sartori, de qué es la democracia, que me parece que trabaja este tema de una manera pues muy precisa y que a mí me convence. Cuando hablamos de consenso, nosotros estamos hablando de un punto de partida en el que todos estamos de acuerdo. No hay que discutir, no hay que pelear, nada. Yo supongo que todos los que estamos de aquí estamos de acuerdo en que la educación es fundamental para este país. Ese es un consenso. El que diga que no está de acuerdo, bueno, luego lo discutimos, pero nosotros si vamos a hacer un proyecto político, educativo, de trabajar por la construcción de un sistema, de lograr que la educación sea universal, que sea de calidad, que sea pertinente, partimos de un punto de arranque en el que todos estamos de acuerdo. Ese es un consenso. Pero de ahí para adelante, todos son acuerdos. Es decir, todos son argumentaciones, negociaciones, transacciones, para saber cuál de los múltiples aspectos de la educación va a ser el más importante, a cuál le vamos a dar prioridad, para saber cuáles son los métodos o los medios o las pedagogías o los currículos que nos van a permitir lograr esa educación con calidad. Todo eso hay que construirlo en esfuerzos argumentados, en discusiones y sobre todo, que luego lo vamos a ver, en deliberaciones. Entonces, el consenso es simplemente un punto de partida. El consenso simplemente implica una aceptación de ese hecho y el consenso es algo que no se discute. En el consenso entran montones de factores que están por fuera de nosotros, de nuestro control. En los controles, en los consensos inciden estados psíquicos, la salud, la posición social, la situación económica, la trayectoria, las experiencias de la gente. Eso es lo que va configurando esos consensos. Pero el acuerdo es un punto de llegada. Es el punto de llegada después de la argumentación, después de la discusión, de la deliberación. El acuerdo sí supone aprobación, no mera aceptación. Y el acuerdo se construye. Son unas construcciones lentas, difíciles, porque la vida política no es fácil. El hecho de que uno adhiera a un grupo político ni siquiera es fruto de un consenso, porque si uno adhiere a un grupo político es porque ya lo analizó, ya pensó y ya le pareció que esa era la mejor opción. Entonces el ámbito de los consensos suele ser un ámbito más bien social. Uno con el grupito de amigos con que se reúne tiene consensos en casi todo y no los ha discutido. Simplemente estamos ahí porque somos médicos de la misma promoción, formados en la misma universidad, con la misma especialización, compartimos un montón de cosas, entonces hay un consenso entre nosotros sobre estos asuntos.